Bueno, ¿qué es la farmacodinámica y qué es la farmacocinética? Así a primera vista puede parecer que es más o menos lo mismo, pero son dos cosas bastante diferentes. La farmacodinámica es lo que el fármaco le hace al organismo. Y la farmacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco. ¿Qué quiere decir esto? La farmacodinámica es lo que el fármaco le hace al organismo, o sea, cómo actúa para aliviar los síntomas, para evitar la progresión de la enfermedad, o sea, qué es lo que hace el fármaco. Eso es la farmacodinámica. La farmacocinética, por el contrario, es lo que el organismo le hace al fármaco, o sea, cómo lo absorbe, cómo lo distribuye para llegar a los distintos órganos, cómo lo elimina porque lo reconoce como una cosa extraña y entonces se lo quiere sacar encima. O sea, todo eso es la farmacocinética. La farmacocinética no la vamos a ver esta clase, la vamos a ver la clase que viene, pero sus siglas son LADME. Ya se los voy poniendo para que les vaya quedando claro. Después la clase que viene les explico qué es LADME y hablamos bien. ¿Tienen alguna duda de la diferencia entre los dos? No, perfecto. No, profe. No, profe, claro. Hoy vamos a ver lo que resta de clase, vamos a ver lo que es la farmacodinámica. Bueno, como dije, es lo que el fármaco le hace al organismo. Voy a explicar esto con un ejemplo. Olvídense del fármaco por ahora, porque vamos a empezar a hablar en general, ¿sí? Bueno, van a ver que este mismo ejemplo lo voy a dar un par de veces después durante la cursada en sí, pero bueno, ya les voy dando un anticipo. Supongamos que veo un león. ¿Qué hago? ¿Me quedo quieta? No. No, bien, no me quedo quieta. Bien, se producen un montón de cambios a nivel global del organismo. Chicos, acuérdense de silenciarse. Se producen un montón de cambios a nivel del organismo que hacen que yo pueda huir del león. O sea, cambios en la frecuencia cardíaca para que me bombee más sangre, cambios en la frecuencia respiratoria para que me llegue más oxígeno a los pulmones y yo pueda correr. Bueno, un montón de cambios a nivel global que hacen que yo pueda huir del león. Esos cambios se producen porque hay moléculas naturales que tenemos en el organismo, moléculas endógenas. Endógeno es de adentro del organismo. También se llaman ligandos. Ligandos endógenos, que lo que hacen es unirse a determinadas proteínas que tenemos en la célula y desencadenan toda una cascada de reacciones que terminan generando la respuesta que yo estoy buscando. Esas proteínas que están en la célula donde se unen los ligandos se llaman receptores. Receptores. La respuesta global del organismo es la suma de las respuestas de las células que se terminan activando. ¿Estamos hasta acá bien? Esto sin fármacos, en la situación común. Primero vamos a explicar lo que ocurre normalmente. ¿Hay alguna duda? No, profe. No, profe. Bien. Bueno. Esto intenta esquematizar una célula. Obviamente está
hiper simplificada porque no tiene ninguna de las organelas, no tiene ninguna de las estructuras que estuvimos viendo, no tiene ni el núcleo, ni el Golgi, ni la mitocondria, ni ninguna de todas esas. Simplemente es para representar el tema de la membrana plasmática, que es esto que está acá en naranja, y dónde pueden estar ubicados los receptores. Tenemos dos opciones, o está afuera de la célula pegada a la membrana o está adentro de la célula, como que muchas opciones no hay. Ahora bien, ¿qué es lo que les dije? Para que una sustancia pueda atravesar la célula, tiene que ser hidrofílica o hidrofóbica. Hidrofóbica. Bien, para que pueda atravesar la membrana tiene que ser hidrofóbica. Entonces, fíjense que en el caso de que los receptores sean intracelulares, intra es en el interior de la célula, la sustancia tiene que ser hidrofóbica. Por eso les puse una botellita de aceite. Ahora, para que la sustancia se une a un receptor de membrana, que es esto que está acá esquematizado con violeta, la sustancia tiene que ser hidrofílica. Por eso le puse una gotita de agua. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Puede ser de nuevo, por favor? Sí. No me quedó muy claro. Yo les dije, esperen que vuelvo acá atrás, que la célula estaba cubierta, rodeada por una membrana, que es lo que acá está esquematizado en gris, que se llama membrana plasmática. La membrana plasmática estaba formada por lípidos, por algo oleoso, algo grasoso. Eso es un lípido. Entonces, para que la pudiera atravesar, tenía que ser hidrofóbica. Para que una sustancia la pudiera atravesar, tenía que ser hidrofóbica. ¿Por qué? Porque si es hidrofílica, va a quedar separada, va a llegar acá y no va a poder pasar. Imagínense un vaso de agua que tienen agua y aceite, quedan separados. Entonces, si buscan una sustancia que es hidrofílica o se disuelve en agua, a encontrarse con esto va a encontrar una barrera, no va a poder pasar. Ahora, una sustancia que sí se disuelve en lípidos, una hidrofóbica o lipofílica, lo que va a poder es pasar. Imagínense acá una cosa de aceite y si yo le pongo algo aceitoso va a poder mezclarse con esta capa de aceite que ven acá. ¿Sí? Bueno. Entonces, eso es lo que... Una consulta. Sí. Hidrofílica y hipofólica es lo mismo. Hidrofílica es Hipofílica. hidrofílica. Lipofílica o hidrofóbica, acá vamos de nuevo. Hidrofílica es que tiene afinidad por el agua. Hidrofóbica, Usted dijo que se une a una enzima, o me equivoco. ¿La hidrofílica se une a una enzima? no. Ah, entendí mal. No, yo no ¿Cuál es nombré la enzimas hidrofílica? todavía. No, por eso, entendí mal, entonces entendí mal. Quería que me explique cuál es la hidrofílica. Vamos de nuevo, voy a volver a explicar todo esto, porque así como tenés la duda vos, la puede tener otro. Hidrofílica, fílico es, por favor silénciense. Fílico es afinidad. ¿Por qué? Por el agua, por eso es hidrofílico. Ahora, fóbico es rechazo o miedo, ¿no? Yo tengo fobia a las arañas. Bueno, le tengo miedo a las arañas, le tengo rechazo a las arañas. Entonces, hidrofóbica es rechazo por el agua. Si tiene rechazo por el agua, también tiene afinidad por el aceite. Entonces, hidrofóbico es lo mismo que lipofílico. Lipofílico. O sea, afinidad por el aceite. O rechazo por el agua. Entonces, vamos de nuevo, porque esto es re importante. Si yo tengo una bicapa que está formada por aceite, para que lo pueda atravesar tiene que poder la sustancia disolverse en aceite. Porque si se disuelve en agua, va a llegar acá y el agua, como el aceite no se mezclan, va a llegar acá y no va a poder atravesarlo. La membrana plasmática, como dije, está formada por lípidos, así que se va a dar esta situación así.
para que una sustancia lo pueda atravesar la bicapa, tiene que poder disolverse en aceite. Si no, va a quedar, si es hidrofílico, va a quedar acá. Ahora bien, la célula, en situaciones comunes, quiere también sustancias hidrofílicas. Entonces, para eso tenemos distintas proteínas en la membrana. Por ejemplo, tenemos proteínas que forman canales. El interior del canal es hidrofílico, entonces las sustancias hidrofílicas pueden pasar a través de los canales. También hay bombas, que son proteínas, que lo que hacen es pasar de un lado al otro distintos tipos de sustancias. ¿Sí? Entonces se unen a las proteínas. No expliqué nada de eso todavía. La hidrofílica. No, por eso, la hidrofílica, si uno quiere atravesar una... Estamos acá repasando lo que es lo de la membrana. Para poder atravesar a través de la bicapa, tiene que ser hidrofóbico. Si es una sustancia hidrofílica, tiene que poder pasar a través de los canales. ¿De los canales o de las bombas? ¿Ahora sí? ¿Está bien? Usted siga, profe, yo voy copiando. Sí, No, pero profe. ¿entendiste? Pero si no entendiste, te lo vuelvo a explicar, pero no tiene No, sentido. no importa, después yo busco los conceptos por aparte, profe, porque estaba atendiendo muchos clientes en ese momento, por eso disculpe, no voy a retrasar a mis compañeros. Bueno, ¿los demás se entendieron bien? Sí, Sí. profe. Bueno, Sí, profe. Sí, sí. yo no tengo problema en explicarlo 20 veces, pero préstenme atención porque si no estamos hablando en el aire. Ahora bien, vamos de nuevo. La célula, ahora estamos hablando, como les dije, volvamos a recapitular. Me estaba persiguiendo un león, entonces yo no me quedo quieta, no estamos hablando de fármacos todavía, no me quedo quieta y ¿qué es lo que pasa? Se producen un montón de sustancias en el interior mío que lo que hacen es unirse a determinadas proteínas que pueden estar o en la superficie de la célula o en el interior de la célula, que lo que hacen es desencadenar una cascada de reacciones que hacen que yo termine huyendo del león. Esto obviamente tarda nada, milisegundos, porque si no el león me come. Entonces, como les dije, esas sustancias que se generan, que se llaman sustancias endógenas, ligandos endógenos, se pueden unir a proteínas. Esas proteínas pueden estar o en la superficie de la célula o en el interior celular. Si están en la superficie de la célula, como dije, son sustancias hidrofílicas las que se unen. Si están en el interior celular, las sustancias esas son hidrofóbicas o lipofílicas, porque si no, no pueden atravesar la bicapa de la membrana. ¿Estamos hasta acá? Eso, se unían a la membrana, ese era el No, a la tema. membrana no, a la proteína que está en la no, membrana, que esa a la proteína se proteína que llama está en la membrana. receptor. Perfecto. ¿Estamos hasta acá? ¿Los demás van bien? Sí, Sí, profe. Bueno, Sí, profe. perfecto. Bueno, vamos ahora a los receptores de membrana, los que están acá. De los otros vamos a hablar después, en otras clases. Los receptores de membrana, como les dije, se unen, con ambos en realidad, se unen y se genera toda una cascada de reacciones que va a terminar resultando en esa respuesta global que yo estoy buscando. En este caso para huir de un león, pero puede ser para un montón de otras cosas. Entonces, tenemos dos tipos de receptores de membrana, los que se llaman ionotrópicos y los que se llaman metabotrópicos. La palabra ionotrópicos. La palabra ion, fíjense que está metida la palabra ion. ¿Ion qué es? ¿Alguno sabe? No, yo no sé. Los iones son... ¿De nuevo? ¿Qué? ¿De unión? ¿Reunión dijiste? Que se atraen. No, ion significa... Ion significa es agrupación. Esperen, saquen. Saquen que me estoy escuchando a mí. Un ion es una molécula con carga. Eso es un ion. Entonces, para que se lo acuerden, ahora lo vamos a ver.
¿Qué son los receptores ionotrópicos? Son receptores que, como ven, están en la membrana plasmática. Acá, si ven, están en la bicapa de fosfolípidos. Entonces, los receptores son proteínas que están acá en la membrana plasmática, están acá inmersas en la membrana plasmática. ¿Y cómo funcionan los receptores ionotrópicos? Básicamente son canales. Agarran y cuando se une el ligando endógeno, que acá está como una bolita, cuando se une se pega y el canal se abre y deja pasar sustancias. En este caso, moléculas con carga. Deja pasar iones. ¿Sí? Es rápido. Se pega el ligando endógeno, se abre una puerta y deja pasar sustancias. Así de fácil. Es corto, es fácil y es rápido. ¿Se entendió lo que es un receptor ionotrópico? Profe, es como Sí. si fuese un imán que libera el canal. No, como imán. No, yo no dije imán. O sea, que se pega. Sí, es una... Cuando se une mi sustancia endógena, la sustancia que normalmente tengo en el organismo, se pega al canal, se pega acá, se pega a la proteína, se une a la proteína. Ahora vamos a ver lo que quiere decir que se una. Se une y simplemente se abre una puerta y deja pasar cosas. Eso. ¿Qué es lo que deja pasar? Sustancias con carga. Por eso deja pasar iones. ¿Estamos? Perfecto. Los demás quedó claro. Esto es rápido. Es como que cuando yo me toco la puerta, abro la puertita y deja pasar personas. Eso. Piénsenlo como si fuera el portero que está en una puerta de un edificio. Como si fuese una llave, ¿no? Algo así, sí. Está la llave, abrís la puerta y dejas pasar cosas. Y es rápido. Apenas girás las llaves, pasan cosas. Ahora tenemos el otro también, el metabotrópico. Chicos, silénciense, porfa. Después tenemos el otro que es el metabotrópico. Estos son los que se llaman receptores acoplados a proteína G. O GPCR. O sea, receptores acoplados, son siglas en inglés, a proteína G. ¿Qué quiere decir eso? Son receptores que se unen a una proteína que se llama proteína G. Lo que me importa de esto es que se genera toda una cascada de reacciones donde se activa una molécula. Por ejemplo, una molécula A. Esa molécula A, bueno, acá, sí, una molécula A. Esa molécula A activa a otra molécula B. Esa B activa a muchas moléculas C. Esa C activa a muchas moléculas D. Esa D activa a muchas moléculas E. Entonces, fíjense que la respuesta se va amplificando. Fíjense que acá habíamos partido de un solo ligando y terminamos obteniendo un montón de sustancias activadas. Es como cuando yo agarro en Facebook y comparto un posteo. O en Instagram. Y mis amigos a su vez lo comparten. Y cada uno de los amigos de mis amigos lo comparte. una reacción en cadena. Es una reacción en cadena, pero es como el ejemplo de Facebook que estoy poniendo. Yo comparto un posteo. Cada uno de mis amigos en Facebook también lo comparte. Cada uno de los amigos de mis amigos también lo comparte. Entonces, imagínense, se amplifica muchísimo. Llega a un montón de gente. ¿Cuál es el problema con esto? Tarda tiempo. Un posteo que se hace viral no es que yo lo comparto ahora, excepto que sea Ricky Martin. No es que a los 2 minutos ya se hizo popular en todo el mundo, no. Lo comparto yo y a lo mejor dentro de un rato, unas horas se hace viral. Bueno, este es el problema con esto. La señal se amplifica mucho, pero tarda tiempo. Esto de acá, la señal no se amplifica, simplemente es una puerta que se abre y deja pasar cosas, pero es instantáneo. ¿Por qué es importante lo del receptor metabotrópico? La mitad de los fármacos actúa a través de este tipo de receptores. Así que nada, para que sepan, el receptor GPCR o receptor acoplado a la proteína G es muy importante. ¿Quedó claro la diferencia entre ionotrópico y metabotrópico?
Sí, profe. Sí, igual la Sí, ilustración profe. lo dice. Sí, profe. Sí. Sí, por eso. Yo trato de elegir imágenes que sean lo más claras posibles. Para que ustedes lo vean, incluso sin anotar nada y sean capaces de verlo y decir, ah, era esto. Bueno. Profe, en este caso digamos, la mayor diferencia sería la velocidad. Sí, que son moléculas con carga, que es un canal, que es rápido, es instantáneo, pero no se amplifica la señal. Se amplifica la señal, se amplifica mucho. Se terminan activando un montón de otras sustancias. Estas a su vez pueden activar otras cosas, porque cada una de estas puede activar a otras cosas distintas. Entonces como que la señal es muy variada, pero bueno, obviamente tarda tiempo. Bueno, vamos acá, a lo de curva dosis-respuesta. Antes de eso, les voy a explicar qué es lo que pasa. Entonces, el fármaco, hasta ahora estábamos viendo una sustancia endógena que se une a un receptor. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer el fármaco? El fármaco lo que va a hacer es o tratar de imitar la respuesta de la sustancia endógena para aumentar esa respuesta y amplificarla, o por otro lado, trata de ocupar, por ejemplo, el lugar del receptor, donde se une la sustancia endógena y entonces impide que se genere toda la cascada que naturalmente se me genera en el cuerpo. Esas son las cosas que puede generar el fármaco. Entonces, por un lado tenemos, voy a ponerlo acá, el fármaco. ¿Qué es lo que puede hacer? O puede imitar la respuesta natural del ligando endógeno. Por otro lado, por ejemplo, puede ocupar el receptor y si ocupa el receptor, el ligando endógeno no se puede unir, con lo cual toda la cascada de reacciones no se da. Otra cosa que puede hacer es, por ejemplo, unirse a un canal, como lo que estábamos viendo acá, y mantenerlo en un estado cerrado o mantenerlo en un estado abierto. Entonces, si no pasan sustancias o si pasan todo el tiempo, te genera también distintas respuestas. Por otro lado, ¿qué es lo que puede hacer? Inhibir enzimas. Si inhibe enzimas, también se generan distintas cosas. O sea, estas son las cosas que puede llegar a ser un fármaco. Van a ver que a lo largo de las clases lo vamos a ir viendo y vamos a ver miles de ejemplos de cada uno. ¿Pero quedó claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, ahora sí vamos a ver la curva dosis-respuesta. ¿Qué era la dosis? ¿Se acuerdan? Es la Es la cantidad de medicina que se tiene que tomar. El medicamento. Espera que no se escuchó nada. ¿Es la cantidad de qué? Del medicamento que te prescriben o que se tiene que tomar. Bien, sí. Es la cantidad que vos tomás, por ejemplo, con cada toma de un comprimido, en cada cucharada de jarabe, en cada apretada del PAS. Eso es la dosis. Claro, es la cantidad. Sí, es la cantidad, es eso. ¿Se acuerdan lo que era? ¿Cuál era la otra palabra parecida? Posología, ¿Qué es la posología? ¿cada cuánto tengo que tomar esta dosis de medicamento? Sí, es cuánto Claro, sería y el cada tiempo que cuánto, lo las dos determina. cosas. En tiempo, claro. Es la cantidad y cada cuánto hay que tomar. Bueno, ahora que quedó claro lo que es, chicos, por favor, acuérdense de silenciarse. Se pueden activar todas las veces que quieran, pero se silencian porque si no se escucha todo el sonido de fondo. Es que no os lo expliqué el gráfico todavía.
Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver la curva dosis-respuesta. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Acá se representa, a medida que voy aumentando la dosis, o sea, aumentando la cantidad de fármaco que voy dando, ¿cuál es la respuesta que se genera? ¿Se genera más o menos respuesta? ¿Ustedes qué piensan? A una dosis baja, ¿se va a generar una respuesta más alta o A más medida baja? que aumentás la dosis, más respuesta. Bien, perfecto. Esto se ve claramente en el gráfico que cuando la dosis es bajita, fíjense que acá van los números 0, 1, 2, 3, 4, 10, 15, ¿sí? Entonces, a medida que voy aumentando la dosis, fíjense que el porcentaje de respuesta va aumentando. Esto no es que crece hasta el Everest, sino que llega un punto en el cual, por más que siga aumentando la dosis, la respuesta ya es la máxima y más de eso no puede aumentar. De hecho, esto, si ustedes lo ven, se va amesetando. O sea, llega un punto en el que se genera una cosa así, una cosa plana que no va aumentando por más que siga aumentando la dosis. Ahora bien, ¿ustedes piensan que si dan una cantidad hiper bajita del fármaco, por ejemplo, no sé, una molécula del fármaco, no digo 1 gramo, no digo 1 miligramo, digo una molécula del fármaco, ¿va a generar algún tipo de respuesta? Sí, porque es un cuerpo extraño. Es una sustancia que entra extraña. Yo no creo que genere algo. Para mí depende del organismo. No, si doy una molécula sola de fármaco no me va a generar la respuesta que estoy buscando. Si doy 2, tampoco me va a generar la respuesta. Tiene que haber una cantidad de fármaco límite, o sea, acá es lo que se llama dosis umbral, a partir de la cual, bueno, no sé, a ver, si doy una molécula no me genera nada, si doy 2 tampoco, si doy 10 tampoco, bueno, si doy, no sé, 50.000, sí, bueno, entonces tiene que haber una dosis entre 2 y 50.000 a partir de la cual empieza a generar efecto. Eso es lo que se llama dosis umbral, que es la mínima dosis a partir de la cual me genera la respuesta que estoy buscando. Fíjense que por debajo de esta dosis la respuesta es 0. Fíjense que acá estoy representando la respuesta, es 0. O sea, menos que esta dosis no me va a generar nada. Los pacientes que con una cantidad muy bajita, con una dosis muy bajita, cercana a la dosis umbral, me generan algún tipo de respuesta es lo que se llama pacientes hipersensibles. Los pacientes que generan respuesta a dosis hiperaltas son lo que se llaman pacientes resistentes. Hay veces que incluso los pacientes resistentes se dan con una dosis, recién les hace efecto una dosis pero tan alta que incluso hasta es tóxico. Así que no, eso para que lo tengan en cuenta, que no todos responden a la misma dosis. Es como cuando tenés acostumbramiento a algún tipo de medicación. No, eso se da por otro proceso que lo vamos a ver en otras clases. Ahí entraría la posología, ¿no? Si es resistente para no tener para no ser tóxico. No, si es resistente le tenés que dar otra cosa porque no te va a responder. Claro, algo más elevado. O otra cosa, otro que actúe por otro mecanismo, a lo mejor también responde. No tiene precisamente por qué ser más fuerte lo que le das. Es otra cosa que le estás dando. Bueno. ¿Tiene que ver la edad y el peso también? ¿O no? Repetí que no escuché nada. ¿Tiene que ver la edad y el peso también? A ver, un bebé le vas a tener que dar menor dosis. Pero eso tiene que ver con algo que se llama farmacocinética, que lo vemos en la clase que viene. De nuevo, la palabra droga tratemos de sacarla del vocabulario. Porque droga, como dije, está representada para drogas de abuso. Acuérdense de decir fármaco principio activo. Bueno, ¿qué es DE50? Significa dosis efectiva 50.
¿Esto qué quiere decir? Esto que aparece porcentaje son porcentajes de población. O sea, por ejemplo, el 0% de la población responde a esta dosis. El 25% de la población responde a esta dosis de acá. El 50% de la población responde a esta dosis de acá. Entonces, la dosis a la cual responde el 50% de la población se llama dosis efectiva 50. ¿Quedó claro? Sí, Bueno. sí, profe. Entonces, fíjense que a esta dosis, por ejemplo, que es alta, prácticamente el 100% de la población responde. Pero como dije, es una dosis tan alta que los pacientes que solamente responden a esta dosis de acá, es una dosis tan alta que se llama paciente resistente. Bueno, ahora bien, ¿para qué me sirve saber a qué dosis responde el 50% de la población? Para comparar fármacos. Ahora vamos a ver lo que es potencia, que está relacionado con lo que les acabo de decir. La potencia de un fármaco es que a menor dosis, para producir igual efecto, mayor potencia. ¿Qué quiere decir eso? Supónganse que yo les digo que me duele la cabeza y que viene alguien y me dice, mira, tenés estos dos fármacos que te podés tomar. Para que te produzca efecto este fármaco, tenés que tomar 1 miligramo del fármaco. Para que te produzca efecto este otro fármaco, vas a tener que tomar 1 kilo. ¿Cuál les parece que es más potente? Y la Que tiene 1 gramo. Bien. El que ingerís menos y te hace efecto. ¿Se dan cuenta que a menor dosis que tengo que tomar, más potente es un fármaco? Entonces, si vemos este gráfico de acá, ¿qué vemos? Que el 50% de la población responde con el fármaco a una dosis de 1. El 50% de la población con el fármaco B responde a una dosis de 2. Y el 50% de la población responde con el fármaco C a una dosis de 3 con algo. ¿Cuál de los tres les parece que es más potente? ¿El que tengo que tomar 1? El farmacéutico. El 1. El que tengo que tomar 1. Ah, sí, el 1, sí. El Que celeste. tengo que tomar menos cantidad para que me produzca la misma cantidad de efecto. Lo mismo que les acabo de decir que tengo que tomar 1 gramo en vez de 1 kilo. Entonces, tengo que tomar menos dosis para que me produzca el mismo efecto. Para eso sirve la DE50, o sea, la dosis efectiva 50. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces acuérdense, la potencia es Sí, profe. que a menor dosis me va a generar el mismo efecto. Ahora bien, ¿qué es la afinidad? La afinidad es si el fármaco se puede o no unir al receptor. Es eso. Entonces, fíjense que, por ejemplo, el fármaco lo tenemos acá en verde, el receptor es como un Pac-Man y fíjense que se puede unir el fármaco al receptor. Entonces, si se puede unir es porque tienen afinidad del uno por el otro. No siempre un fármaco se va a poder unir al receptor. Por ejemplo, esto de acá, no hay forma de que encastre en este receptor de acá. Entonces no se va a poder unir, no tienen afinidad. Ahora bien, este cuadrado se puede unir a este receptor porque fíjense que tiene la forma. Y este triángulo también se puede unir al receptor, pero también tiene la forma. ¿Cuál se va a unir con mayor facilidad? Este cuadrado. Fíjense, porque esto si lo damos vuelta no hay forma de que se una. Entonces se va a unir con mayor facilidad, con lo cual la afinidad que tiene el fármaco por este receptor es mayor que la que tiene este fármaco. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno.
¿Por qué un fármaco puede tener afinidad por el receptor? Acá tenemos el receptor acá en negro y el fármaco está acá esquematizado en rojo. ¿Por qué pueden tener afinidad? Por varias cosas. Porque la forma es similar y se puede encastrar bien. Porque en una parte el fármaco es hidrofílico y el receptor también lo es. Porque en una parte el receptor es hidrofóbico y el receptor también lo es en esa misma parte, entonces se unen. Porque uno tiene una carga positiva y el otro tiene una carga negativa. Porque el tamaño es similar. Entonces todo eso hace que se encastren bien uno con el otro y tengan afinidad alta el uno por el otro. Otra cosa es lo que se llama eficacia. La eficacia es si se genera respuesta o no. Y acá dentro de eficacia tenemos el ejemplo este que les voy a dar ahora, que ya se los nombré hace un ratito. En situaciones comunes, sin hablar de fármacos, tenemos una sustancia natural, el ligando endógeno, que se une a un receptor y se genera toda una respuesta celular. ¿Qué es lo que hace un agonista? Como les dije, lo que hace es unirse al mismo receptor que estábamos hablando antes y genera una actividad celular potenciada. O sea, la misma respuesta que generaba la sustancia endógena, pero aumentada. ¿Qué hace un fármaco antagonista? Bueno, no hace nada. Simplemente se une al receptor y no genera respuesta. No genera ningún tipo de respuesta. Lo que hace es impedir, como está acá ocupando el receptor, impide que la sustancia que naturalmente tenemos en el organismo se pueda unir. Como no se puede unir, la respuesta no se genera. Por eso es antagonista. ¿Se entiende la diferencia entre agonista y antagonista? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Ahora bien, si se une el agonista al receptor y genera respuesta, fíjense que podemos tener una sustancia que genera el mismo grado de respuesta que la sustancia endógena, entonces tenemos un agonista total. O sea, la respuesta es 100. Si es entre 0 y 99, genera una respuesta parcial, entonces se llama agonista parcial. Y si no es genera una sustancia endógena. Perdón. ¿Qué es una sustancia endógena? una sustancia que naturalmente tenemos en el organismo. Ok, gracias. Entonces vamos de nuevo. Si tenemos una sustancia que es un agonista, o sea, genera la misma respuesta que una sustancia endógena, y tiene el mismo grado de respuesta, el máximo grado de respuesta es un agonista total. Si tenemos que no genera respuesta es un antagonista, y si tenemos un grado de respuesta entre 0 y 100 es un agonista parcial. Eso es lo que se llama actividad intrínseca o eficacia. ¿Queda claro? O sea, fíjense que tenemos la afinidad es si el receptor se puede unir o el fármaco se puede unir al receptor. Eso es afinidad. Si se pueden unir es porque hay afinidad, si no se pueden unir es porque no hay afinidad. Por otro lado, una vez que se unen, ¿qué es lo que pasa? ¿Se genera respuesta o no? Si se genera respuesta es un agonista. Si vemos que por el contrario, simplemente no se genera respuesta, simplemente es algo que está ocupando receptor e impide que la sustancia natural que naturalmente tenemos en el organismo se pueda unir, es un antagonista. Si genera una respuesta alta, es un agonista total. Si genera una respuesta intermedia, es un agonista parcial. ¿Queda claro esto? Sé que son varios términos, pero ¿me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe, entendido. Sí. Entonces, acuérdense que un fármaco más eficaz no es un fármaco más potente. Un fármaco más potente tenía que ver que yo tenía que dar menos dosis para que me generara la misma respuesta. El mismo ejemplo que les acabo de dar. Un fármaco que yo tengo que tomar 1 gramo en vez de 1 kilo es más potente.
Eso es la potencia. Eficaz, por el contrario, quiere decir qué respuesta genera. Si se une al receptor y genera la misma respuesta que la sustancia que naturalmente tenemos en el organismo, es un agonista. Si la genera en una respuesta también alta, bueno, es un agonista total. Si genera el mismo tipo de respuesta, pero en una respuesta un poco más baja, es un agonista parcial. Si no genera ningún tipo de respuesta, es lo que se llama antagonista. Simplemente ocupa el receptor e impide que la sustancia que naturalmente tenemos en el organismo se pueda unir. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí, Profe, profe. Sí. Bueno, profe, sí. ¿le podría pedir un ejemplo de un antagonista? ¿De un fármaco antagonista? Pasa que lo vamos a ver en un montón de clases. Ok. Porque ahora no te puedo dar un ejemplo porque hay como que darte todo un contexto. Pero, por ejemplo, a ver, algo que sea relativamente sencillo para entender. Cuando tenés, por ejemplo, un resfrío. Cuando tenés un resfrío, se genera una respuesta alérgica, ¿sí? O también cuando te da alergia a algo, también puede ser. Pero cuando estás teniendo síntomas de alergia, es porque se libera una sustancia que se llama histamina. Bueno, entonces, que es la que te da toda la cascada de reacciones que después te terminan generando un proceso inflamatorio de alergia. Bueno, vos no querés eso, vos no querés tener síntomas de alergia. Entonces, ¿qué haces? Tomás un fármaco antagonista que se une al receptor que se une a la histamina, entonces la histamina no se puede unir y la cascada no se te genera. Entonces, ahí tenés los antihistamínicos, porque son antagonistas de la histamina. ¿Sí? No sé si te aclaré más o no, pero no, sin contexto se me complica un poco. Sí, profe, sí, me quedo claro. Pero vamos a ver un montón de ejemplos. Creo que vamos a ver más antagonistas que agonistas. Pero, bueno, para un primer acercamiento creo que es lo más sencillo. Entonces, lo voy a poner y... Claro, por ejemplo, el fármaco, el Montelukast, es un antihistamínico que se le da normalmente a los niños para la alergia. Viene en pastillitas. No es un antihistamínico. ¿El Montelukast no es antialérgico? No actúa como antihistamínico. Por eso digo, no los quiero confundir como cosas. En ese caso, entonces, los antihistamínicos son los líquidos, entonces, los que han tomado mis hijos. No, pueden ser también cápsulas, comprimidos. Listo. La desloratadina, por ejemplo, es un antihistamínico. Pero, como digo, no los quiero confundir, por eso no quería dar un ejemplo, pero sabía que iban a saltar con ejemplos. Después los vamos a ir viendo a lo largo de la clase, de las distintas clases. Pero bueno, volviendo al ejemplo de la histamina. Por ejemplo, la histamina es la sustancia natural que se une a su receptor, se genera toda la cascada que termina generando alergia. Entonces, ¿qué pasa si hoy, olvidémonos de este, qué pasa si hoy un antagonista, el antagonista, por ejemplo, la desloratadina, se une al receptor y no genera ningún tipo de respuesta, no genera nada, nada. Ahora bien, impide que la histamina se una. Entonces, como no se puede unir, no se genera la cascada. Entonces, no se genera la alergia. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Bien. ¿Tienen alguna duda más? Acuérdense la diferencia entre las distintas cosas. Afinidad es que el fármaco se puede unir al receptor. ¿Por qué se pueden unir? Porque son parecidos. Ya sea en forma, ya sea por el tamaño, ya sea porque en una parte es hidrofílico ambos dos, porque los dos son hidrofóbicos en otra parte, porque uno tiene una carga positiva y el otro negativa, entonces se ven unidos, ese tipo de cosas. Eficacia tiene que ver con agonismo y antagonismo. Y potencia
tiene que ver que yo tenga que tomar menos dosis para generar el mismo efecto. Simplificado es eso. Bueno, ¿quieren hacer un recreo? Bueno, no, esperen. Antes de eso les muestro los prospectos y después hacemos un recreo. Profe, una consulta. ¿Usted había dicho que hay agonistas totales o parciales? ¿Puede ser? Sí. O sea, se genera dentro del agonismo, que es que el fármaco se une al receptor y se genere toda la cascada. Sí. El fármaco se une al receptor y genera la cascada máxima que se pueda generar, la respuesta máxima que se puede generar, eso es un agonista total. Si la genera, pero no tan alta, es un agonista parcial. Gracias. Bueno. Lo que les quería mostrar es cómo figura toda la parte de farmacodinámica en los prospectos. Así que acá, por ejemplo, tenemos la amlodipina. De nuevo, no les voy a decir ni cómo funciona ni nada porque no es la idea. Porque después la vamos a ir viendo cuando veamos cardio, lo vamos a ver. Pero quería que vieran que está la parte de farmacodinámica en una parte que dice propiedades farmacológicas, propiedades farmacodinámicas. Y acá te explica, espera que se puso negro. Acá está. Tenemos la amlodipina, que tenemos en una parte que dice propiedades farmacológicas, propiedades farmacodinámicas, y acá te explica lo que es. Por ejemplo, es un inhibidor del flujo de iones calcio. Bueno, entonces ahí te explica más o menos cómo es que actúa. Repasemos algo de lo de la clase pasada primero. ¿Cuál es el nombre comercial? Amloc. ¿Y el principio activo? Amlodipina. ¿Cuáles son los excipientes? Acá abajo. Celulosa, almidón, fosfato, Almidón. magnesio. Bien, son estos. Celulosa microcristalina, fosfato dibásico de calcio anhidro, almidón, glicolato sódico y estearato de magnesio. ¿Cuál es el laboratorio? Pfizer. Pfizer. Como ven, también está para el final de todo, también están los datos del laboratorio. Sí, los datos. Bueno, pero fíjense que en propiedades farmacológicas ahí tenemos la parte de farmacodinámica. Como dije, no lo vamos a ver hoy porque tenemos para verlo cuando lo veamos, lo vamos a ver bien en profundidad. Acá tenemos el nombre comercial, ¿cuál es de acá, de esto? Regúlame. Bien, ¿y el fármaco? Loperamida. Entonces fíjense que acá, esto es algo de venta libre. Bueno, acá dice venta bajo receta, pero también se puede dar, a ver, si bien es que se puede dar para que las personas lo puedan, la persona si tiene diarrea tiene que saber que lo puede consumir y tiene que saber cuánto lo tiene que consumir. Entonces tiene que estar escrito para que la persona lo pueda llegar a entender relativamente fácil. Entonces acá dice que es Regulane y para qué se utiliza. No dice farmacodinámica porque no lo entiende nadie. Entonces tiene que estar en un vocabulario un poco más sencillo. Bueno, hacemos un recreo.